Hola a todos, mi nombre es David Valencia y hoy hablaremos del desarrollo como libertad. No obstante, antes de dar inicio, quiero abrir la incógnita de para ustedes qué es el desarrollo. Y la razón de esta incógnita es porque, como se verá a continuación, dependiendo de cómo o bajo qué perspectivas se aborde este concepto, se irán adjudicando o eliminando ciertas características. Adicionalmente, por aquí aparecerán las referencias utilizadas como bases para este texto. Partamos desde el estereotipo que se crea alrededor del desarrollo. Esto sucede más o menos sobre la década de los 40, después de la revolución industrial y una vez los efectos de la misma se han podido expresar, así como se consolidan entonces países industrializados como hegemonías. Se empieza a establecer cierta pauta acerca de los procesos que debe tener lugar un país para ser considerado desarrollado. Los indicadores que miden, digamos, estas pautas se utilizan bajo el marco del concepto de la concepción tradicionalista de desarrollo y son indicadores en su mayoría macroeconómicos, como lo son, por ejemplo, el Producto Interno Bruto y el grado de industrialización de un país. Esta bandera simula en un principio ser de color blanco y esto debe entenderse por sus presuntas intenciones netamente altruistas y las premisas bajo las cuales empieza a trabajar esta concepción tradicional del desarrollo son que, en primer lugar, los países ahora industrializados, es decir, desarrollados, tienen la obligación de ayudar a los países subdesarrollados a alcanzar los niveles óptimos de desarrollo que solo se pueden alcanzar mediante la industrialización. Como segunda premisa, está un pensamiento con tendencias o visos utilitaristas al plantear que, grosso modo, mediante la industrialización y la apertura de mercados, la calidad de vida del ser humano en términos de felicidad y placer, tomando estos como indicadores de bienestar y libertad, aumentarían. Y por último, la tercera premisa es, hay un gran sesgo de la idea del desarrollo como si este fuera un sinónimo de crecimiento económico, ¿sí? Y que toda ventaja, aparte de la esfera económica, entiéndase como lo que puede ser salud, educación, deriva de la esfera económica, que esta es la principal contribuyente al desarrollo, ¿sí? En pocas palabras, se podría decir que el mercado y la economía eran como la gema de la corona. Otras miradas del desarrollo se empiezan a desarrollar posteriormente. Entre estas vale la pena destacar la que es el desarrollo estructuralista y el desarrollo dependentista. El desarrollo estructuralista replantea los términos en cuanto a que el desarrollo no es una ecuación lineal o una fórmula exacta, sino que cada país tiene sus peculiaridades según su contexto. Además, ahora el desarrollo se plantea como una decisión y los países subdesarrollados ahora no son estos pobres, necesitados, faltos de industrialización, sino aquellos que rechazan la industrialización como medio para alcanzar su desarrollo. Bajo esta concepción de el desarrollo estructuralista se identifican dos clases de obstáculos, los internos y los externos. Los internos son, por ejemplo, las burguesías existentes, las clases de estímulos para potenciar la industrialización, entre otras, y entre los obstáculos externos está las relaciones dependentistas entre países industrializados, entiéndase desarrollados y subdesarrollados. Esta parte, digamos que este obstáculo es prácticamente la tesis sobre la que se fundamenta la otra concepción que se menciona anteriormente, la concepción dependentista. Una vez ya teniendo nociones de lo que sería el concepto de desarrollo, sumirjámonos en lo que es el concepto de libertad. Este concepto de libertad se va a revisar con base en tres textos. En principio se revisará el planteamiento de Hegel en su obra Las patologías de la libertad. El segundo se revisará el desarrollo que hace el economista
Amartya Sen en su libro Desarrollo como Libertad, y como último se sondeará el pensamiento liberalista en Colombia entre los años 1849 y 1914. Partiendo desde la postura de Hegel, se tiene que existen ciertas condiciones para que la libertad pueda manifestarse, y estas condiciones son las siguientes. En principio, la libertad no puede manifestarse solo desde la individualidad, sino que necesita de lo que él llama relaciones intersubjetivas. Y en segundo lugar, la libertad del otro debe ser percibida como prerequisito para manifestar la libertad propia. Asimismo, el individuo tiene motivaciones subjetivos egoístas, por lo que se debe generar espacios en los que éste pueda perseguir estas inclinaciones. Estos espacios se manifiestan en el mercado capitalista como un medio donde las relaciones intersubjetivas o comunicativas se desarrollarán. A través de estos espacios, el individuo puede identificar la libertad ajena, manifestar la libertad propia para la autorrealización o para la búsqueda de la autorrealización. Hegel también plantea que la libertad está ceñida a aquello que le genera necesidades y o deseos al ser, y a su vez que este objeto de las necesidades debe ser libre para que dicha libertad pueda manifestarse. Hegel nos hace una categorización de la libertad como una libre voluntad que se puede recoger en la siguiente frase, que es estar consigo mismo en el otro, y que toda libre voluntad es sinónimo de un derecho. La cuestión aquí que es curiosa con Hegel es que el derecho no es una cuestión que oprima al ser en altos grados, sino que el mismo individuo, mediante estas relaciones intersubjetivas, el mercado capitalista y las relaciones comunicativas, acuerda qué considera un derecho y cuáles son. La pregunta que se hace Hegel es cuáles son las esferas sociales que se deben garantizar para otorgar a todos los individuos la posibilidad de autorrealizarse. Esta pregunta es compleja debido a las dos naturalezas de la libertad, las cuales son individual y social y que éstas se repelen entre sí. Así, personalmente, para tratar de aterrizar este tema y los conceptos que expone Hegel, me sirvió hacer un paralelo entre la tesis entre Hegel y lo que es Freud, acerca del yo, el ello y el superyo. Entonces, trayendo de nuevo a colación la pregunta que plantea Hegel de qué esferas sociales se deben garantizar para permitirle o darle la oportunidad a todos los individuos de autorrealizarse, él propone tres esferas cuasi homólogas a las freudianas, ¿sí? Estas esferas son el derecho abstracto, la moralidad y la vida ética. El derecho abstracto comprende todo aquello que el individuo, desde su egoísmo sin someterse a sistemas morales, desea. ¿Sí? Por otra parte, la moralidad empieza a darle esta concepción de la libertad ajena y que éste debe ser consciente de la libertad ajena para poder ejercer la propia. Es aquí donde empiezan a haber ya constricciones para poder manifestar el desarrollo, ¿sí? O alcanzar el desarrollo. El autor también nos explica que la gobernanza total de cualquiera de estas dos esferas concluiría en la indeterminación del individuo, lo cual hace pensar y llegar a cierta conclusión de que el individuo necesita de ciertas normas morales que lo controlen, coerzan o como quieran nombrarlos, para que le ayuden a identificar y tener una noción de realización. Prácticamente lo que dice Hegel es que si al individuo se le deja solo y netamente libre, se va a perder, pues este no sabe qué hacer o hacia dónde dirigirse sin estas normativas. Y esta posición se entrelaza con la postura de Amartya Sen. Listo pues, empezamos con Amartya Sen. Amartya Sen es un exponente de la economía del bienestar y en su libro Desarrollo como Libertad mantiene que la libertad actúa como medio y como fin del desarrollo, puesto que el individuo es impulsado por sus deseos para buscar su desarrollo y que si se le otorga esta libertad para perseguir sus deseos, éste encontrará por sí mismo el desarrollo. Por otra parte, este autor hace uso de un montón de estadísticas, ya datos más cuantificables, para soportar su tesis de que el otorgamiento de la libertad o un conjunto de libertades tendrá un efecto dominó sobre estas mismas, de manera que se afectarán todas entre sí.
propendiendo un efecto que tiende hacia lo positivo, pese a que algunas libertades se repelan. Así, bajo este concepto de la libertad del individuo, él narra 5 libertades, entre las cuales está la libertad política, es decir, la capacidad de decisión, grosso modo. Sostiene entonces la libertad del individuo o de un Estado para rechazar entonces el concepto tradicional de desarrollo a partir del ejercicio de la libertad del individuo. Y este autor hace un cambio en el paradigma del desarrollo como libertad en cuanto a que ya no se aborda desde el enfoque utilitarista o industrial, sino que pone un enfoque desde lo que el individuo, en medio de sus capacidades, puede realizar y le encuentre valor. Adicionalmente, este autor ya se sale de todos estos indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto y ya empieza a mirar indicadores que no se enfocan tanto en el crecimiento económico, sino en el buen vivir, en un buen estilo de vida para los habitantes de una nación. Por ejemplo, el acceso a educación, servicios sanitarios, salud, demás. Claramente, al escalar lo anterior, se complejiza, ¿sí? Por ejemplo, retomando el planteamiento de la vida ética que hace Hegel sobre estas normas necesarias para que el individuo pueda determinar cuál es el objetivo de la realización, pero a la vez pueden frustrarlo, ¿sí? Entonces, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña compilación y es que ya miramos entonces diversos enfoques tanto de desarrollo como de libertad y ahora vamos a entrar en el contexto colombiano de los ideales liberales. Sobre el liberalismo en Colombia, eh, tenemos que rescatar que esta perspectiva es interesante de considerar para entender si en Colombia el liberalismo se vincula con el desarrollo como libertad en un tema realmente libre, en temas del individuo o incluso de sus habitantes, o simplemente se trata de un mecanismo para lograr el cambio de la burguesía haciendo uso de la parafernalia de la libertad, dibujándole al pueblo la ilusión del cumplimiento de su realización. Entonces se va a observar que, según el autor, el liberalismo se empieza a desarrollar o nace en Colombia en el siglo XIX, teniendo como banderas dos aspectos, como lo es la libertad política y la libertad del individuo. Y este tenía como posición el conservatismo, que tiene como banderas pues el poder autoritario y que era escéptico ante la razón, puesto que estaba cobijado bajo la iglesia y que el conocimiento supremo pues era de esta deidad, ¿no? Es en 1829 cuando el general José María Córdoba se opone al control de la República por parte de Simón Bolívar, cuando empieza a haber una segregación de los partidos o de las filosofías, ¿sí? Y es curioso porque el conservatismo pues termina muriendo con la muerte de un señor que no me acuerdo cómo se llama, pero entonces nacen dos corrientes de santanderismo, ¿sí? Y estas dos corrientes tienen grosso modo un pensamiento liberal, pero entonces difieren entre sí porque una se le adjudica la naturaleza liberal y la otra la conservadora. Entonces nacen los liberales moderados, los nuevos conservadores, y los liberales progresistas, que serían los liberales liberales. La razón de por qué a estos liberales conservadores se les llama así es porque los ideales suponían ser liberales, pero a la vez protegían cosas como el patronato, el centralismo, la existencia del ejército, la iglesia, algunos entes clericales, los cuales eran ideas claramente opuestas al pensamiento liberal de la época. Por acá podríamos ver una lista de los ideales liberales de entonces. Entonces la incógnita realmente está así en la ideología liberal en Colombia, sino en todo el mundo. Lo que busca es generar al individuo o las comunidades esta posibilidad de realización, de escalar en las diferentes esferas, siguiendo en la búsqueda de su desarrollo o en el desarrollo de su desarrollo, o simplemente busca el cambio de la burguesía, ¿sí? Y este punto o esta comparación, esta incógnita se manifiesta en esta riña que hay entre José María Córdoba y Simón Bolívar, porque José María Córdoba hace parte de estos liberales conservadores. Entonces, ahí se puede observar que igual es un régimen conservador, autoritario, pero lo único que se pretende, grosso modo, es hacer un cambio del ente o de la figura que va a estar al mando, ¿no? Además, en 1846, cuando Florentino González iniciaba una especie de conversión al libre mercado,
demuestra que el desarrollo en Colombia no es absolutista. Y esto se da porque el sector artesanal empieza a levantarse como capitalista. No como a diferencia de el sector artesano en Francia que pertenecía a una clase obrera explotada y decayente. Y así es como se plantea entonces también un cambio total en la concepción tradicional del paradigma, porque si los pasos tienen que ser literales, si la fórmula es única para llegar a la industrialización y por ende al desarrollo, ¿qué se hace en el caso de que los actores tengan realidades y facultades socioeconómicas aparte, distintas? Por otra parte, en lo concerniente al contexto internacional y lo diplomático, se reconoce el desarrollo como una libertad sobre los años 70 y las conclusiones, esto se hace más que todo por asambleas y resoluciones de la ONU, junto con la Carta Africana de Derechos Humanos, y apoyan la tesis de Amartya Sen, dado que profundizan en la indivisibilidad de los derechos. Esto es lo que decía Amartya Sen, recordémoslo, con que brindar ciertas libertades a un individuo generará un efecto dominó que terminará afectándolas a todas. Y listo, finalmente, el desarrollo como libertad es una postura contraria al paradigma tradicional. Si se quiere escalar hasta la magnitud del Estado, teniendo en cuenta todas las dificultades que esto abarca, como el establecimiento de normas, los códigos éticos, el grado de intervención del Estado, la cantidad de libertades que gozarán los individuos dentro de este Estado o dentro de esta nación, entre otras cuestiones que complejizan más la tarea. Eh, Permite sí un enfoque alternativo. Y así, si se quieren escalar hasta esta magnitud de naciones o comunidades, también permite bajo este concepto de libertad que el individuo, la nación o la comunidad, bajo su autonomía decida si acepta o rechaza este modelo tradicional de desarrollo, haciendo uso de la industrialización, o si utiliza sus propias capacidades para desarrollarse. Muchas gracias.